Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Damos gloria, honra y alabanzas al que vive. Hermanos queridos, tengo mi Biblia abierta en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. De modo que si tiene su Biblia, le invito para que leamos juntos carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y dice la bendita y santa palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Nuestro ruego en la oración es que tu palabra venga ahora a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, Señor, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, inspirado y lleno, Señor, de gracia y de bendición para tu pueblo, creyendo que al pedir algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, nos responde. Te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, tomen asiento. Dice la Sagrada Escritura que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar, pero corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Todo el que siembra, siembra con la esperanza de cosechar algo. Y nadie quiere cosechar algo que no sea bueno, amén. Entonces, para nosotros, la motivación correcta sería sembrar para el Espíritu, amén. Y es así que muchos hermanos, muchas hermanas se ven motivados para sembrar en cuanto para el Espíritu. ¿Por qué? Porque quieren segar vida eterna. Ahora, hermano querido, cuando hablamos de sembrar para el Espíritu, nosotros tenemos que mirar que todo lo que es Espíritu requiere de materia. Amén. Todo lo que es Espíritu requiere de materia para manifestarse. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios es Espíritu y a Dios nadie lo ha visto, cuando fue a hacer al hombre a su imagen, a imagen de Él y a semejanza, tomó el polvo de la tierra, tomó una materia
para manifestar la imagen, para manifestar la semejanza. Y lo formó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo formó. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero se pudo hacer visible, ¿por qué? Porque fue hecho del polvo de la tierra. Amén. Entonces estas son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos queridos, cuando nosotros no entendemos cómo son hechas las cosas, nos quedamos ahí, en que tenemos la opinión o el parecer, o creemos o suponemos que debe ser de tal o cual manera. Pero Dios no dejó nada librado al azar. Lo que uno no entiende en una parte de la Biblia, lo puede encontrar en otra parte y allí puede entenderlo. Amén. Entonces, cuando se habla de sembrar para poder cosechar de la forma correcta, el Señor Jesucristo lo expresó por medio de una parábola. Y esa parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos. Así que entonces, si nosotros queremos entender cómo sembrar en la forma correcta, nos es necesario que podamos ir a las mismas escrituras y abriendo las escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 3, podemos dar lectura a la palabra de Dios. Oíd, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Así que aquí nos habla la Escritura de una siembra que es productiva, que trajo fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Amén. Entonces, hermano querido, aun cuando leemos esta parábola, el Señor no la dejó sin explicación. En el mismo capítulo 4, en el verso 14, nos explica respecto de esta parábola. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano querido, en cuanto a la siembra, vemos que nosotros no somos los sembradores. El sembrador es el que salió a sembrar la palabra. Amén. Y la semilla es la palabra de Dios. Y nosotros somos la tierra, la buena tierra. Amén. Dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben son los que dan fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Amén. Los que oyen la palabra y la reciben. ¿Por qué? Porque los que no reciben la palabra no pueden recibir la bendición. Por eso la Escritura dice que todos los que en Él creyeron y les recibieron, les fue dado el ser hecho hijos de Dios. Pero los que no creyeron ya fueron condenados, ¿por qué? Por no haber creído. Entonces, cuando habla de sembrar para el Espíritu, hermano, no es una tarea que nosotros hacemos, sino que es la tarea del sembrador. El sembrador es Dios, el que salió a sembrar la buena semilla. La semilla de la palabra de Dios es Dios. Amén. Y nosotros somos la tierra. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, hermano, para cosechar vida eterna, no es que nosotros tenemos que salir a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios para que ella dé fruto. Amén. En el mismo capítulo 4, en el verso 26, nos explica cómo es el reino de Dios.
y nos dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra primero, hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. La semilla lleva fruto de sí misma, por eso dice, nadie puede cosechar uvas de una higuera y nadie puede cosechar de una vid higos, amén, sino que cada uno lleva de sí mismo el fruto. Entonces, el poder para que nosotros alcancemos la vida eterna, el poder para la salvación, el poder para la bendición para nosotros está en la palabra de Dios, está en la palabra del Señor. Amén. Por eso dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. A Dios le complació salvar al hombre por la locura de la predicación. Amén. Entonces, el poder para salvar al hombre está en la palabra. Entonces, cuando se habla de sembrar para el Espíritu, hermano querido, no está hablando que nosotros somos los sembradores, sino que el sembrador es Dios. La semilla es la palabra y nosotros somos la tierra. La semilla que da fruto, la tierra que da fruto, es la que recibe a la semilla. Amén. La que la recibe la semilla. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, también nos habla acerca de esta parábola y dice que es el que, cuando la explica, dice de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo 15 del Evangelio de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? No es sembrar, nuestra tarea es retener la palabra. El sembrador es Dios, que salió a sembrar la palabra. Por eso dice, un día emite a otro día, amén, sabiduría. Una noche emite a otra noche sabiduría y un día emite a otro día su palabra. Y su palabra salió como río, amén, por todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que mirar que el que envió la palabra es Dios. Él es el sembrador. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces el error de muchos hermanos es querer hacer para poder tener fruto. Y en realidad la tarea nuestra no es lo que nosotros hagamos, sino lo que nosotros retenemos de la palabra de Dios. Por eso dice en el Evangelio de Lucas, con un corazón bueno, con un corazón recto, que retiene la palabra que ha oído y entonces da fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Dice también la Escritura, mirad que no haya ninguno entre vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, el modo en que nosotros, hermanos queridos, podemos dar fruto no es sembrando, sino que el modo en el cual nosotros podemos dar fruto es reteniendo lo que nosotros hemos oído y lo que hemos recibido. Por eso, si usted mira, el apóstol Pablo constantemente les instaba a los hermanos a que retuvieran la enseñanza que les había sido anunciada por medio de él, por medio de los que habían sido enviados. Amén. Que retuvieran las enseñanzas que habían oído y aún las que se les habían enviado escritas. Amén. Que la retuvieran. ¿Por qué? Porque si la retenían, la palabra, por medio de esa palabra, iban a poder ser salvos. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué es sembrar en el Espíritu?
Yo no tengo la tarea de sembrar, el sembrador es Dios. La semilla que se siembra es la palabra de Dios y yo soy la tierra. Para que yo pueda dar fruto, ¿qué es lo que tengo que tener? Un corazón para Dios, para oír y retener, para oír y recibir, para oír y creerle a la Escritura para poder dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Amén. ¿Por qué? Porque de esa forma es que nosotros vamos a ir creciendo en la vida espiritual y de esa forma es en la que nosotros vamos a poder dar fruto agradable al Señor. No es haciendo nosotros, sino reteniendo la palabra que nos va siendo enviada. Por eso dice la Escritura en el mismo capítulo de Gálatas, allí cuando leíamos en el capítulo 6, en el verso 6 dice: haced partícipe de toda buena obra a aquellos que os instruyen en la palabra de Dios. Amén. O sea que el sentido es que cuando yo recibo la palabra de Dios, recibo la semilla por la cual yo voy a dar fruto. Recibo yo la semilla por la cual yo voy a poder presentar fruto delante de Dios. Por eso es que tengo que darle valor tanto a la semilla, que es la palabra de Dios, como a aquel que está siendo usado por Dios para que nosotros recibamos la palabra. Veo cuando el apóstol Pablo miraba que en la iglesia algunos decían ser de Pablo, otros decían de ser de Apolo, otros decían ser de Cefa. Decía el apóstol Pablo: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefa? ¿No son colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios? Dice, nosotros no somos nada. Amén. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. O sea que si Dios no envía la palabra, por más que yo me pare, por más que yo quiera comunicar algo, si Dios no da la gracia, si Dios no envía la palabra, no hace venir a nuestras vidas, y si no recibimos la palabra, no vamos a poder dar fruto. No se trata de que yo quiera, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios llama y de quien Dios puso o quien Dios tomó para hacer una obra. Por eso Pablo dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿No somos acaso colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios? Entonces, a veces nosotros, porque no miramos una escritura en el contexto de la Biblia, pensamos que somos nosotros los sembradores. El sembrador es Dios, el que envía la semilla, el que envía, dice, Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Amén. Siempre es Dios. Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra, y multiplicará vuestra sementera. Amén. Si el Señor se agrada de nosotros, Él constantemente nos va a enviar su palabra y la va a ir multiplicando para que nosotros por medio de esa palabra podamos crecer y podamos llevar fruto. Si hasta ahora hemos llevado fruto del 30, nos va a enviar bendición para que llevemos fruto del 60. Y si llevamos fruto del 60, nos va a enviar bendición para que llevemos fruto del 100. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No me habéis escogido a mí, sino que yo os habéis escogido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y seréis limpiados y llevaréis aún más. Entonces no soy yo el que siembra, es Dios el que siembra en mí su palabra. ¿Cuál es mi relación con la palabra para que yo pueda dar fruto para vida eterna? Que yo la oiga con un corazón recto, que yo la oiga con un corazón íntegro y que la retenga, y entonces voy a poder dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Mire, para que podamos tener un ejemplo de ello. Cuando el Señor Jesucristo se le manifestó a Nicodemo, ¿qué le dijo? Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y él comenzó a pensar, soy un hombre viejo. ¿Cómo puede que un hombre viejo vuelva al vientre de su madre para nacer de nuevo? No entendía. Amén. No entendía por qué. Porque en su razonamiento no había la posibilidad de que un hombre siendo viejo pudiera entrar al vientre de su madre. ¿Cierto?
Por el otro lado, Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice, si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo el que te pidiera de beber, sino que tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que brotaría de tu interior como un río de agua viva y nunca más volverías a tener sed. Si nosotros usamos el razonamiento, ¿qué agua hay en el mundo que sacie la sed por la que nosotros no tengamos que volver? Ella iba al pozo de Jacob y sacaba agua y tenía que volver al pozo de Jacob a volver a tomar, a buscar de agua. ¿Por qué? Porque no había esa agua, no aplacaba la sed. Tal vez iba a un arroyo cuando andaba de camino para otras ciudades y de ese arroyo sacaba agua, pero tenía que esperar otra fuente de agua o otro arroyo para volver a sacar agua. ¿Por qué? Porque esa agua no saciaba la sed. No había ninguna agua que saciara la sed por la cual nunca tuviera que volver el hombre. Pero cuando escuchó la palabra del Señor, ella no la razonó. No dijo, no hay ningún agua en el mundo que sacie la sed por la cual el hombre no tenga más sed. ¿Qué le dijo? Señor, dame de esa agua para que yo pueda beber. Amén. Creyó y la recibió la palabra, aunque en su razonamiento ella no podía entender qué tipo de agua era, no le importó, creyó y la recibió con un corazón íntegro a la palabra de Dios. Ahí está la diferencia entre los que razonan y quieren entender por medio del razonamiento la palabra de Dios y entre los que creen a la palabra de Dios como niño. Amén. Entre los que creen a la palabra de Dios como niños. ¿Y quiénes son los que van a dar fruto? ¿Los que la razonan y buscan entenderla o los que la creen y la reciben como niño? Ahora, el que la cree y la recibe como niño no queda sin entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento es dado por medio de la fe. Lo que para los que se pierden es una locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. Para los que se pierden, el Evangelio es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Nosotros no lo entendemos por medio del razonamiento, sino que lo entendemos por medio de la fe, creyendo que Dios, quien ideó todas las cosas para que fueran hechas de esta forma, quien preparó todas las cosas para que fueran hechas de esta forma, quien dispuso todas las cosas para que fueran hechas de esta forma, las llevó a cabo, han tenido cumplimiento y nosotros hemos recibido esa bendición por haber creído. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando habla de sembrar para el Espíritu, no es la tarea mía la de sembrar. La relación que yo tengo con la siembra es que yo soy la tierra. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Dios. Aún los que son usados por el Señor para comunicar la palabra de Dios, yo soy un predicador del Evangelio. Pero si Dios no me concede la gracia, yo por mí mismo no puedo decir nada, no puedo hacer nada. Amén. Fíjese qué aconteció cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibió el mensaje. No creyó, ¿no es cierto? Y enmudeció, quedó mudo. Salió de tener ese encuentro con el ángel de Dios y por no haber creído quedó mudo. Y no fue hasta el día que el niño nació y que le fue dado el poner el nombre, que él confirmó de que el nombre era Juan, que le fue abierto la boca y nuevamente pudo hablar. Entonces, ¿qué es el hombre? No es nada, es un colaborador de Dios. Amén. No es que uno es competente por sí mismo, sino que la competencia que tenemos y que recibimos de parte de Dios. Aún mismo el Señor Jesucristo dijo, no os preocupéis cuando sean llevados ante los principales autoridades de qué habéis de hablar, qué debéis de testificar, qué debéis de decir en aquel momento. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo os dará qué hablar. Si el Espíritu Santo no nos da qué hablar, entonces por más que nosotros hablemos, no vamos a estar hablando la palabra de Dios. Y la fe no es por oír cualquier mensaje. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Así que si lo que se está hablando no es palabra de Dios, no va a traer por resultado la fe. Amén. Porque lo que cumple es un propósito, es la palabra que Dios envía. Entonces, en todo momento y en todo tiempo, el sembrador, que es el que esparce la semilla, que es el que da la semilla, lo cual es la palabra de Dios, es Dios. Amén. La semilla es su palabra y nosotros somos la tierra. La relación que nosotros tenemos que tener con la semilla es tener un corazón íntegro y de recibirla, de creer a la palabra de Dios para que podamos dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. El error es querer hacer uno la obra, cuando en realidad la obra es de Dios en nosotros. Por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El error es querer hacer uno la obra, cuando en realidad el que está haciendo la obra es Dios, y lo que quiere que nosotros recibamos la palabra del Señor, que lo que quiere que nosotros creamos a su palabra para que la palabra lleve fruto de sí mismo, como una semilla. Si usted siembra una semilla de manzana, va a tener un manzano. ¿De dónde llevó fruto? De la semilla. ¿En dónde estaba el manzano? Dentro de la semilla. ¿En dónde está el poder que transforma y que cambia las vidas? Dentro de la palabra de Dios. El poder que transforma y que cambia nuestra vida está dentro de la palabra de Dios. Entonces no se trata de lo que yo hago, sino de lo que yo recibo y de la manera en que lo recibo. Amén. Por eso dice que el que es instruido en la palabra de Dios haga partícipe de toda buena obra aquel que lo instruye. Si yo entiendo el valor que tiene para mi vida la palabra de Dios, entonces al que me instruye en la palabra, al que Dios usa para enviar su palabra, la cual transforma y me va llevando en una madurez, en un crecimiento, para mí es alguien importante, porque es el medio, es el instrumento de Dios. No es que es algo, sino que es el instrumento que Dios usa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios no puede ser burlado. Amén. Si nosotros no valoramos su palabra, si nosotros a la hora que nos es dada la palabra no estamos atentos, entonces como que cae al costado del camino. ¿Qué va a pasar? Van a venir las aves del cielo y se la van a robar. Si yo no valoro la palabra, no la recibo como la tengo que recibir, ¿qué va a pasar? Va a venir el afán de este mundo, la ansiedad de este mundo y la va a terminar ahogando. Amén. Dios no puede ser burlado. Según donde la semilla caiga, es el fruto que va a presentar. Si cae en buena tierra, va a dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Si cae al costado del camino, bueno, es lo mismo, me da lo mismo tanto ir a la iglesia, escuchar la palabra, como escuchar el noticiero o la novela. Entonces Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Por qué? Porque va a dar fruto de acuerdo al valor que yo le doy a la palabra y a aquel por quien Dios está utilizándolo para instruirme en la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿cuál es la relación con nosotros? Que nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener. No salir a sembrar, sino recibir con un corazón íntegro, recibir con un corazón recto la palabra de Dios, honrando a aquel que me envía su palabra, el cual es el sembrador. Por eso dice que el gran conflicto que va a haber en los tiempos finales es que va a haber hambre y va a haber sed. ¿Pero de qué? De oír la palabra del Señor. Porque lo que va a escasear es la palabra de Dios. Amén. Y entonces al escasear la palabra de Dios no va a haber ese poder que transforma al creyente, ese poder que transforma a las personas. Porque lo que nos transformó a nosotros y lo que nos dio vida es un mensaje, es su palabra.
el mensaje del Evangelio. Es lo que nos rescató de la vana manera de vivir y que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, que usted y yo podamos tener una buena relación con la siembra, no pensando que somos nosotros los que tenemos que salir a sembrar, sino entendiendo que nosotros somos la tierra. Y la buena tierra es la que con un corazón recto, con un corazón íntegro, recibe la palabra, cree a la palabra, y esa es la que va a dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra que nos es enviada en esta hora, y por tu amor y por tu misericordia, porque no nos falta tu palabra, sino que cada vez que nos reunimos, Señor, tú te hallas en medio nuestro haciendo tu buena obra, llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria, por medio de tu palabra que nos es dada, Señor, como instrucción para la vida, Señor, para que podamos llevar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. En lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,